voy a hacer un comentario que me suscita su exposición. Muchas gracias. Yo diría que apunta al corazón de la clínica, porque usted está tocando la interpretación como lectura. Una lectura que no es solo del analista, sino del analizante. Sí. Lo dijo usted muy claramente. Y quiero destacar dos cosas. Una, que de manera muy precisa, así no mencione la palabra psicobiografía, usted nos saca de la psicobiografía Sí, en las gracias. relaciones del psicoanálisis y la literatura, porque lo que pone como punto de encuentro es la lectura, Sí. es lo que nos pone en contacto. Eso me parece muy importante, muy importante. Y me parece que hay que ir nuevamente a Freud, por lo menos al ejemplo que usted nos trae, porque es paradigmático de lo que es una interpretación homofónica, Sí. tal como la describe Lacan en el Atolondradicho. Sí. Es un muy buen ejemplo para esto, ¿sí? Y lo más interesante que encuentro yo en su exposición es cómo nos transmite que la lectura nos lleva del significante en relación a la significación para llevarnos del lado de la cadena asociativa que lleva a mantener el enigma. Sí. Porque el enigma, que es lo real, es lo imposible a descifrarse. Sí. O a leerse más bien, Sí. que es como usted lo trae acá. Entonces yo quería destacar esto de su trabajo, porque me parece muy importante. Aparentemente, uno pudiera escucharla y quedarse en la relación psicoanálisis-literatura, pero usted nos lleva al otro lado, a la clínica, al lugar de la lectura en la clínica. Yo tendría una pregunta. Cuando usted menciona a Joyce y dice que Lacan hace una reinterpretación de la psicosis, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice eso? Le digo por qué hago la pregunta. Porque hay una discusión acerca de si Lacan situó a Joyce como un psicótico o no. ¿Ya? Yo soy de las del lado del no. No sé si usted está del lado del sí. Gracias. Sí, gracias, Beatriz. Sí. Merci beaucoup d'abord pour toutes ces remarques. Gracias, Beatriz, inicialmente por esos señalamientos. Alors, votre remarque me fait penser à quelque chose qui me vient maintenant, c'est que finalement, la lecture, elle serait toujours celle de l'analysant. Y me hace pensar en algo, su remarca me hace pensar en algo que me viene ahora en este momento, y es que la lectura es algo que le pertenece o viene del analizante. Puisque l'interprétation de l'analyste, elle fera des vagues, elle fera des vagues, ondas, si l'analysant lit ce que l'analyste a laissé entendre. La interpretación del analista entonces hace unas olas, hace unas ondas, si el analizante lee. L'analyste, lui, il a plutôt à charge la interpretación del analista. Ouais, l'analyste, il aurait plutôt à charge le pas à lire. El analista tiene más bien a cargo el no leer.
Je l'écris parce que Lacan l'écrit comme... Oh zut. Je l'écris parce que Lo voy a Lacan escribir. l'écrit comme ça. Lo voy a escribir para que lo miren, que lo que no es para leer Parce qu'évidemment, sería como la traducción. il y a une équivoque. Y aquí Là. evidentemente hay un equívoco. Puisque c'est le pas que l'on fait, le pas del paso, ¿sí? Que también implica el paso. Qui serait à lire. Hein? El paso que implicaría para leer. Mais aussi ce qui n'est pas à lire, ce qu'on ne peut pas lire. Pero también la negación de lo que no se puede leer. Entonces, son como esas dos cosas, el paso y la negación de lo que no se puede leer. Sí, sí. Donc, il me semble que ça, c'est de la responsabilité de l'analyste, de préserver. Me parece que esa es la responsabilidad del analista, preservar une place pour ça. Un lugar para eso. Donc, même quand nous parlons là, comme nous le faisons aujourd'hui, nous le faisons en tant qu'analysant. Inclusive cuando hablamos así como estamos hablando hoy, hablamos como analizantes. On est bien en train d'essayer de lire. Que estamos intentando leer. Donc, merci beaucoup, Béatrice. Je trouve ça important de préciser ça. Par rapport Gracias, à Joyce, Beatriz, me parece importante precisar esas cosas. Désolé de te couper comme ça, Marie, je sais, mais c'est plus facile de faire ce oui, pour tu la fais très bien, traduction. Monica. Tu fais Désolé très bien. de te couper. Oui. Non, je t'en prie, c'est très bien. Par rapport à Joyce, Con respecto a Joyce, c'est plus compliqué. Il me semble que la question telle que tu la poses, Béatrice, dit quelque chose. C'est qu'on n'est pas dans la... Me parece un poquito más complicada esta pregunta de Joyce, pero me parece que su pregunta, Beatriz. La question n'est plus celle du diagnostic. Me parece que avec su Joyce, pregunta implica algo más que el diagnóstico. Creo que mi conexión está un poco intermitente, lo siento mucho. Sí, sí, lo oyo. Lacan pose la question, Joyce était-il fou dans son séminaire, hein? Lacan plantea una pregunta y es si Joyce, él la plantea en su seminario, si Joyce, no alcancé a escuchar bien la palabra. Loco. Si Joyce estaba loco. Sí. Estaba loco. Estaba loco, no psicótico. No es la misma cosa. ¿Sí? No psicótico, sino loco. Porque no es la misma cosa. Ahí estás hablando español. Mais Lacan ne répond pas à la question. Il la pose dans son séminaire. Enfin, en tout cas, moi, il ne répond pas directement. Il répond, parce qu'en général, quand Lacan pose une question, il répond toujours. Y él hace esta pregunta, él hace esta pregunta, pero él no la responde directamente. Eso pasa mucho en el seminario. Él hace las preguntas sin responderlas directamente. Déjà, en posant la question, était-il fou et non pas était-il psychotique, il me semble qu'il y a un petit bouger. Haciendo la pregunta, ¿está el loco y no está psicótico? Me parece que hay un pequeño movimiento. Et que c'est à partir de là qu'il repense la question la question clinique de la psychose. Il faut relire. Y me parece que es a partir de ahí que él plantea la cuestión clínica de la psicosis. Il faut relire les présentations de patients qu'il a faites à ce moment autour du séminaire. Habría que leer de nuevo las presentaciones clínicas que él hizo en esta época alrededor de ese seminario. Sí. Mais c'est une question qui nous amènerait très loin. Mais par exemple, es una pregunta que nos llevaría muy lejos. Por ejemplo, Freud a aussi, grâce à son analysante Hélène Deutsch, remis en question ce qu'il pensait de la féminité.
también puso como en cuestión, gracias a su analizante, el Deutsch. Lo siento, María José, no escuché lo último. Ah, sí, es muy cortado. La cuestión de la feminidad. Sí. Merci, Gélie. Freud escuchó a través de su analizante Helen Deutsch la cuestión de la feminidad y de esta manera pudo ampliar el asunto. Sí. Okay. Hay dificultades de internet, ¿saben? Bien serios. Sí. Sí, un poquito. Mm. Bon, vamos a seguir el trabajo. Claro, claro, claro. Sobre la cuestión de Joyce y de ce qu'il apprend à Lacan. Vamos a seguir el trabajo sobre el asunto de Joyce y lo que le enseña Lacan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? ¿Hay otras preguntas? Bueno, yo creo que es mi red la que está fallando mucho. De pronto Diana Correa me puede ayudar con la traducción para no interrumpir el seminario. Claro que O sí. Ricardo, porque es mi red la que me está diciendo que no está estable. Ujú, Así. ujú. ¿Sí? Là, está bien. Carlos Ortiz, ¿puede abrir la cámara? ¿Será que puede abrir la cámara? Buenas, no, tengo un Ah, ok. problema aquí con la cámara. Bueno, Bien, si me escuchan bien, Sí. buenos días. sí, Bueno, se le escucha. gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, bueno, que deja pues cuestiones clínicas y teóricas para trabajar. La pregunta mía es, ¿qué puede, por favor, decirnos sobre el tema de la palabra y la letra en la psicosis? Ouf. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur votre question? Sí, bueno, sí. Pues la palabra letra, digamos, la forma como está incluso escrita, me deja como entender que se trata del ser también en francés, ¿no? Lettre, Oui, ¿sí? sí. 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 Y la palabra en la psicosis, me parece que en cierto punto la palabra del psicótico, digamos, en la construcción de su delirio, puede llevar como a pensar que está tratando de llegar a un ser. Así. Es lo que se me ocurre, pero no sé, obviamente puede haber una relación con el pensamiento de Lacan acerca de Joyce y cómo Joyce logró en Wake, creo que se llama la obra, tratar de escribir algo imposible. Escribir algo imposible. Wake es ilegible, ¿no? Es algo, es muy difícil de leer, Sí. supremamente difícil de leer, pero es algo escrito. Sí. Es algo que se escribió y fue publicado, es algo increíble, pues igualmente. Pero me deja esa pregunta, tal vez en relación a este tema de la locura y la psicosis, porque no es que esté resuelta, creo, porque Joyce logró transmitir, es decir, el ser de Joyce se enlazó en lo social de todas maneras, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones allí. Lo que quiero dar a entender es que
si la palabra es psicótico en un delirio y que puede rondar años y años tratando de llegar a un ser, a una letra, si allí encuentra usted algún tipo de, como de explicación o que haya podido usted, o que pueda aportarnos algo. No sé si me voy a entender un poco. O sea, yo trato de ver lo que el psicótico intenta hacer con la palabra, con su delirio, digamos, concretamente, en la medida en que discurre, en que trata de llegar a una significación o a un ser. No sé si trata de llegar a una letra, ¿no? Es lo que trato de preguntar ahí. Sí. Je ne sais pas trop comment je peux prendre ça. No sé muy bien cómo puedo abordar la cuestión. Bien sûr, alors je n'ai pas du tout parlé de l'équivoque, évidemment en français, de la lettre et de l'être. Hablar del equívoco en francés de la letra y del ser, l'être, être, ser. Ouais, être. Comment dire? Alors, par rapport à Finnegan's Wake. Con respecto a Finnegan's Wake. Il me semble que ce qui est important, justement par rapport à la multiplicité des plans et des langues. Me parece que lo que es importante con respecto a la multiplicidad de planos y de lenguas. Puisqu'il y en a, je crois, 67 langues dans Finnegan's Wake. Ya que hay 67 lenguas en Finnegan's Wake. Quand on voit déjà la difficulté qu'il y a à suivre Freud dans son déchiffrage du rêve avec 5 langues. Cuando ya hemos visto la complejidad de descifrar el sueño de Freud en 5 lenguas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Pero no quiere decir que es imposible. Puisque Joyce, lui, il a chiffré son texte. Porque Joyce, oui, Joyce, pas Freud, Joyce. Porque Joyce cifró su texto. Mais ce qui est intéressant dans Finnegan's Wake, c'est de voir ce que produit le voisinage de ces langues. Lo que es interesante de Finnegan's Wake es ver lo que produce este vecindario, esta vecindad de estas lenguas. Sí. Qui n'a rien à voir avec le sens. Que no tiene nada que ver con el sentido. Et ça, je crois que pour les sujets psychotiques, certains arrivent grâce à ça à retrouver une certaine légèreté dans leur rapport au monde. Y en esto, para los sujetos psicóticos, me parece que alcanzan una cierta ligereza en su relación par rapport à, au monde, dans leur rapport au monde et aux autres. En su relación al mundo y los otros. Alors, notamment avec les enfants, je me suis rendu compte que les enfants, les enfants psychotiques, quand ils arrivaient chez nous en France, on apprend les langues très tard, c'est pour ça qu'on est nuls d'ailleurs. Donc... Sobre todo veo esto y me refiero a los niños psicóticos. Y en Francia, al final, aprendemos las lenguas muy tarde y por eso tenemos dificultades. Sí. Mais quand certains enfants arrivent au collège et qu'ils apprennent 1 ou 2 langues, il y a quelque chose qui devient possible pour eux. Pero cuando algunos de estos niños llegan al colegio y aprenden 1 o 2 lenguas, algo se vuelve posible para ellos. Il faudrait prendre des cas pour rendre ça plus probant.
Habría que tomar algunos casos para poder tratar el asunto. Bon, je ne sais pas quoi dire de plus là. Il y a certainement beaucoup de choses à dire, hein, mais No sabría qué decir más sobre esto. Hay ciertamente muchas cosas que decir al respecto. c'est-à-dire que ce voisinage-là de plusieurs langues Es decir, rend les esta vecindad de estas varias lenguas rend le langage moins persécutant. hace que el lenguaje sea menos persecutorio. Sí. Diana. Bueno, gracias por darme la palabra. En este punto de esta pregunta que hace Carlos, me parece que es Carlos, yo pensaba si uno no puede entender o pensar que es eso lo que pasa en el análisis, no necesariamente del lado de la psicosis o de la locura, y es aprender a descifrar el texto de eso que viene, eso que es como aprender a leer eso que se dice, como usted aprender a leer eso que se dice, porque que es un aprender sin estar sin darse cuenta que se está haciendo, pero que eso llega a un punto donde algo cae. Y yo no sé usted qué piense, pero a mí me resonaba cuando la escuchaba esto de la materialidad del significante. Si usted puede decir algo sobre eso, muchas gracias. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que lire la parole, c'était pas lire un texte. Lo que intenté decir es que leer la palabra no es lo mismo que leer un texto escrito. C'est la fameuse phrase de Lacan qui ouvre l'étourdi. Es la famosa frase de Lacan que inicia el atolondradicho. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. On a les 3 verbes majeurs pour la psychanalyse. ¿Alguno de los hispanohablantes me quiere ayudar con esta primera frase del atolondradicho? Qu'on dise. Que se diga. Reste oublié. Queda olvidado. Detrás de lo que te dice. Sí. Donc, dire, oublier et entendre, ça se conjugue particulièrement dans une psychanalyse. Decir, olvidar y escuchar se conjuga en un psicoanálisis. Et j'ai perdu la question de Diana. Que se le ha escapado un poco la pregunta de Diana. ¡Ayudo! En relación a la materialidad también del significado. Donc, effectivement, si on lit ce qu'on écoute, le dernier texte que j'ai écrit pour la revue s'appelle « Quand lire, c'est écouter ». Entonces, si se lee cuando se escucha, el último texto que escribí para la revista es c'était Cuando leer es escuchar. C'est-à-dire ce qui nous revient à nous, les psychanalystes. Es decir, lo que se nos devuelve a nosotros, a los psicoanalistas, lo que regresa para nosotros. Effectivement, c'est en prenant en compte ce que dans le rêve de Freud, c'est comment j'ai dit, la contiguïté sonore, hein, le ouf-flatich et le flatus, c'est le sonore qui commande, c'est ce qu'on entend du coup, qui commande les associations de Freud. En la continuidad sonora del sueño de Freud,
es esto lo que comanda. Sí. Y Lo sonoro. le sonore, oui. Oui. Alors, la matérialité, c'est pas seulement le sonore. Il faudrait peut-être préciser ça. La materialidad no solo es lo sonoro, habría que tal vez precisar esto. J'ai pas d'exemple qui me viennent là, mais peut-être que vous en avez, vous. No tengo ejemplos que me lleguen en este momento, pero de pronto ustedes tengan algunos. Je sais pas comment le dire. Parce que si on reprend c'est plus simple de partir d'un exemple. Si on reprend le rêve de Freud avec le pissenlit. Es más simple si retomamos un ejemplo. Si tomamos el sueño de Freud, el pissenlit, el meo en la cama. C'est ça la matérialité. Freud, il n'est pas. La matérialidad. Ouais. Alors c'est ça qui est étrange, c'est que ce qui vient à Freud comme association. Eso es extraño, lo que le llega a Freud como asociación. C'est un mot français. Es una palabra francesa. Alors que ce n'est pas sa langue. Mientras que no era su lengua. Et ce mot-là, en plus, il vient dans un voisinage avec d'autres signifiants. Además llega como en un vecindario con otros significantes. Tusilage, Tusilago. Tusilage, ce n'est pas du pissenlit, c'est pas la même chose. Y el tusilago no es lo mismo que el diente de león. Et ce n'est pas non plus ouflatiche. Y no es tampoco uflatich. Donc on voit bien comment toute cette superposition, c'est ça qui fait la matérialité. Se ve como esta superposición, esto es la materialidad. C'est dans Radiophonie, je crois que Lacan parle de l'inconscient comme d'un sédiment. Es en Radiofonía, me parece que Lacan habla del lenguaje como... del inconsciente. Del inconsciente, perdón, como sedimento. Sí. Et c'est-à-dire ce qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit et qu'on ne se savait même pas qu'on l'entendait. Es decir, lo que hemos escuchado desde que estábamos pequeños y que no sabíamos que estábamos escuchando. Sí. Je ne sais pas si j'ai répondu à Diana. No sé si oui, merci. Merci beaucoup. No veo si hay otra intervención. No. Ay, Mónica, lo siento, no había visto. Mónica, tienes la palabra. Pues, Marie-José, no es una pregunta, sino un comentario precisamente sobre el valor que le das al método freudiano. Yo creo que a veces se nos olvida un poco que esta invención es de Freud. Sí. Y el texto que tú nos propones leer de la interpretación de los sueños, me parece que realza precisamente el valor que le da Freud a las palabras, aún sin ser lingüista y sin tener a su mano los elementos de la lingüística. Yo te quiero agradecer mucho porque la interpretación de los sueños creo que ha pasado al discurso común como una interpretación por la vía del sentido, y tú nos muestras, pero de manera muy patente, que la interpretación de los sueños, pero la interpretación analítica es por la vía del significante. A mí me parece muy fascinante tu texto por eso, porque ubica el procedimiento freudiano como, o sea,
muestras que el procedimiento del psicoanálisis es freudiano. A mí me parece muy bello que puedas resaltar eso. Para la traducción, pues fuimos a leer este sueño y es fascinante, es fascinante el trabajo que hace Freud con la palabra, con cada uno de los significantes. Entonces es básicamente agradecerte porque es volverle un poco, quitarle un poco la dimensión del sentido a lo que es la interpretación y volver a la vía del desciframiento significante. Eso quería decir. Merci, merci, mais c'est vrai que c'est époustouflant de relire Freud. Alors, on le relit peut-être avec Lacan, certainement. C'est pour ça que ça nous paraît lumineux. Hein, mais ce qui est étonnant, c'est de voir justement comment Freud est passé à côté de Saussure. Ils étaient contemporains, ils auraient pu se rencontrer, mais non. Et vraiment... Pardon, je vais juste traduire. Releer Freud con Lacan esclarece mucho, c'est éclairant. Oui, oui, oui. Oui, oui, lumineux, oui, oui, ça met de la lumière. Oui, parce que, pardon. Oui, non, que Freud était contemporain de Saussure, mais qui ne se sont pas rencontrés. Y Freud fue contemporáneo de Saussure, pero no se encontraron, no se conocieron. Et Freud n'a pas pu faire sienne les découvertes de la linguistique. Y Freud no pudo descubrir lo que Saussure había hecho de la lingüística. Mais ce qui est remarquable, c'est de pouvoir, justement avec les outils de Saussure et de Lacan, retrouver... Lo que es sobresaliente es que justamente con los útiles les outils de Saussure, et de Lacan, Saussure, que luego Lacan va a retomar, qui nous permettent de voir comment Freud est un génie, est un découvreur. Hein, c'est ça qui nous... Lo que nos permite ver cómo Freud era un genio, una persona que verdaderamente descubrió algo. C'est pour ça aussi que ça m'a touchée quand même de voir que l'interprétation des rêves, elle fait partie pour la France, elle fait partie des essais qui ont changé le monde. Por eso a mí me impactó mucho saber que la interpretación de los sueños fue uno de estos textos que cambiaron el mundo. Sí. Mais tu as raison, Monica, il faut que peut-être on le rappelle de temps en temps, quand même aujourd'hui. Pero tienes razón, Mónica, hará falta recordarlo de tiempo en tiempo hoy en día. Et que c'est seulement l'analysant qui peut lire ses rêves. Y que solo el analizante quien puede leer sus sueños. Et que c'est pas du tout la même chose. On en parlait ce matin avec David Bernard qui était en Roumanie. C'est pas la même chose un rêve qui se passe sous transfert, qui est fait. No es la misma cosa que un sueño que sucede bajo transferencia, y de eso estábamos hablando con David Bernard esta mañana con el foro de Rumania. Qu'un rêve qu'on fait comme ça, en dehors de l'analyse, sans que le rêve, sans qu'on puisse l'adresser à un analyste. No es la misma cosa un sueño que sucede bajo transferencia que un sueño que no se dirige a alguien que está fuera de análisis. Merci beaucoup. Muy bien, si no hay otra intervención, una pregunta, yo creo que podemos hacer un receso en este momento. Estamos muy bien con el tiempo.